Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Mañana un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, opinión y noticias independientes. Hoy tendremos un variado programa, una variada propuesta de información de opinión. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde usted, más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. Bienvenidos. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Gracias a su sintonía, 8 de la mañana con 1 minuto. Lo hacemos justamente a través de nuestra programación en radio y televisión. Brevísima revisión de los principales titulares de la prensa del día de hoy. Seguridad vial reforzada por el inicio del ciclo escolar en la capital de la República. El cantante Cristian Castro calca al fallecido Juan Gabriel, primera página del Comercio. La cocina manabita brilla en Guayaquil. Por segunda vez, Juana Vallejo asumió la gobernación del Guayas. La Corte Constitucional entró en vacancia por 60 días. Controles de calidad y de cantidad en los combustibles del Ecuador, por lo menos a propósito del aumento de los precios. Y hay 6 indagaciones por los disturbios en Mascarilla, en el sector fronterizo de la provincia de Imbabura. La justicia brasileña prohíbe a Lula da Silva ser candidato a las presidenciales en ese país. Quería hacer campaña desde la cárcel. Increíble. Volvemos con más aquí en Sucesos. Muy amables por su sintonía. La Corte Constitucional pasó a mejor vida una vez que el Consejo de Participación Transitorio ratificó su decisión de cesarlo anticipadamente. En la evaluación de la polémica Corte se hallaron razones tales como conflicto de intereses, negligencia y falta de idoneidad entre sus miembros, entre otros pecados. Dentro del esquema jurídico vigente, la Corte Constitucional es como un tribunal de tribunales, y semejante concepción fue capitalizada por el correísmo, que terminó poniendo allí a su gente y convirtiéndola en otra llanta de emergencia
para cuando las circunstancias políticas, jurídicas, lo que sea, ameritaban. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Lo cierto es que el Consejo Transitorio de Participación produjo la cesación de los 9 jueces de la Corte Constitucional y, sin embargo, el Pleno de ese organismo optó por no designar a los jueces temporales, como han hecho en otros procesos y casos. El presidente de ese organismo, Julio César Trujillo, se justificó diciendo que la Corte fundamentalmente es jurisdiccional. Sin jueces, entonces, se establece la vacancia de la Corte Constitucional, asunto que queremos hoy trasladar y preguntar, y ahora qué hacemos sin Corte, al doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados, quien gentilmente nos acompaña y nos atiende a esta hora de la mañana. ¿Qué hacemos sin Corte Constitucional por 2 meses, doctor? Buenos días, el país le escucha. Buenos días, Félix, y un saludo para todos los oyentes. Muy gentil. Bueno, yo creo que con la Corte Constitucional que teníamos, en donde cada acción extraordinaria de protección tomaba un promedio de entre 5 y 6 años para ser resuelta, creo que no hay mucha diferencia entre, es más, o sea, ni siquiera vamos a sentir estos 60 días en Corte Constitucional. La Corte Constitucional del correísmo fue un ente totalmente anodino, gris, insípido, que no gravitaba en absoluto en la vida jurídico-política del país. Sus decisiones fueron bastante cuestionables. Como usted dijo en su introducción, se constituyó en una suerte de llanta de emergencia, en una Secretaría de Estado de Gobierno más. Y claro, una constitución como la que tenemos requiere un órgano de control constitucional fuerte, un órgano de control constitucional independiente, del contrario no funciona el sistema constitucional. Y toda la tabla de derechos pasa a ser mero discurso, que es lo que sucedió durante los 10 años del correísmo. En la práctica, la Corte Constitucional, doctor, ¿se ganó la cesación anticipada? Pero con sobra de merecimientos, Era Vox Populi todo el esquema de corrupción que se montó alrededor de las admisiones, de las acciones, alrededor de las sentencias, y además algo que era más que evidente es la falta de, no solo de idoneidad, sino de capacidad jurídica en general de la Corte Constitucional como institución. Entonces, eso es lo que hemos tenido, y eso era lo que le convenía al correísmo, además, porque obviamente si quería gobernar de manera despótica y sin ningún freno, necesitaba jueces sumisos y una Corte Constitucional que siempre le dijera que sí, y que con sus decisiones lo que haría, como en efecto sucedió, es simplemente legitimar sus gestiones de gobierno. ¿Qué tipo de corte se viene a partir de este momento, doctor? Bueno, eso ya depende del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esperamos que una mucho mejor que la que acaba de cesarse. Y de eso estamos seguros. Es decir, peor no es posible. Pero yo creo que hay que estar muy pendientes. Nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que pase de aquí en los próximos 60 días y quiénes van a ser los postulantes y los elegidos como jueces de Corte Constitucional. ¿Juristas como usted podrían mojarse el poncho y llegar a esa corte, doctor? Félix, no sé si a mí no me pongan en esos trances. Yo tengo una gestión y un compromiso con mi gremio. Fui reelegido hace apenas 4 meses para 2 años al frente del Colegio de Abogados de Pichincha, y es un compromiso que quiero cumplirlo, y es más, de hecho, muchos de los cambios que se han producido ahora ha sido impulsado por nosotros como gremio de abogados. Así es. Creo que es indudable el peso que ha tenido el Colegio de Abogados de Pichincha en todos estos cambios. Y bueno, vamos a continuar así, es decir, no necesariamente se tiene que colaborar a través de un cargo. Nosotros a través de la sociedad civil como órgano no gubernamental, como órgano de representación gremial, hemos contribuido para que se vuelva a institucionalizar al país.
Bueno, quedémonos en ese punto, doctor, y esperemos a ver qué tipo de corte es la que viene y la que nos viene en prácticamente 2 meses. Vamos a ir seguramente a volver a molestarle. Doctor Ramiro García, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias a usted, Félix, y nuevamente un saludo para todos los oyentes. Gracias al doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados. Allí tienen ustedes un elemento adicional para que reflexionemos y piensen sobre lo que acaba de hacerse, es decir, la cesación de esta famosa Corte Constitucional que no se quería ir. Debe ser como arrancar esas muelas duras que nos duelen, pero que finalmente tienen que salir porque tienen muchas caries. Con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito, y ya volvemos con un tema fundamental: los desaparecidos en el país. 2 voces que marcan opinión ya nos acompañan aquí en Suceso Radio Televisión. Habla de 40.000 inclusive, se marca otra fecha emblemática denominada Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, y que en este país somos como una especie de lastre de la policía y del llamado Poder Judicial. Solo escuchar los detalles, algunos nuevos, del llamado caso Romo, indigna al sentido común y a la interminable angustia de una madre cuyo único pecado es reclamar el cuerpo de su hijo. Hoy mismo, pero más adelante, en los siguientes minutos, hablaremos de ese emblemático caso Romo, pero empecemos por las cifras de los desaparecidos, y que a esta altura del problema, de la situación, son como una denuncia silenciosa de todos quienes se resisten a las desapariciones por arte de magia. La referencia encaja con una realidad que a ratos parece un circo, donde determinados agentes y fiscales cumplen papeles precisos para encubrir su ineptitud y marcar a instituciones necesarias como la policía y el Poder Judicial, pero justamente manchadas por ellos. Y vamos con las cifras. Para la Fiscalía, hasta julio del 2014 hubo 715 desaparecidos, pero en un posterior informe anual, ese número sube a 10.234. Luego se supo que 9.519 casos no habían sido simplemente registrados. Los 42.810 casos de la DINASED
después suben a 42.953. Parece un juego de cifras y hasta de palabras, pero así es la triste realidad en este país. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Los datos son contradictorios, reveladores, pero están allí y fueron expuestos justamente esta semana por las organizaciones de desaparecidos. El presidente, vocero, representante de ese comité de lucha por la búsqueda de la vida. Parece increíble, pero así es. José Rodríguez viene desde Ambato a esta entrega semanal de información y de noticia. Le agradecemos por su presencia. Enseguida estamos hablando también del caso Romo, del caso del joven David Romo, como emblemático de todo esto. Pero yo decía, vamos con las cifras. José, buenos días, muchísimas gracias por este esfuerzo, venir desde Ambato para, yo creo que en un día muy importante, hoy inclusive ustedes tienen una marcha, contarle al país de cuántos desaparecidos hablamos. Recuerdo al expresidente, hoy refugiado en Bélgica, decía que todo esto ya estaba superado, que esto ya estaba solucionado, que no eran tantos y que los pocos que existían ya estaban en proceso de esclarecimiento y que aquí no pasaba absolutamente nada. En cuanto a cifras, ¿qué mismo hay? José, buenos días, el país le escucha y le observa. Buenos días, Félix, una grata tertulia también que vamos a compartir con el abogado Milton Castillo. Las cifras no se van a conciliar. Eso demuestran otra cosa, ¿pero por qué? Las falencias y las flaquezas de estos entes institucionales de nuestro Estado flaco, de nuestro Estado semicolonial, que expresan otra cosa como una lacra al planeta entero, la desaparición de sus personas. Eso está claro. Yo quisiera que eso pasara en Japón, por ejemplo, pero vamos. A ver. Vamos a decir, si nos vamos al comunicado institucional ciudadano número 34 de la Fiscalía del año 2014, ellos hablan de la desaparición a ese año de 19.515 personas. Así es. Y asumen como tal la desaparición de 1.373 personas que no hay y que hay que buscar a ese año. 2014. En ese mismo año, la DINASED, que de paso, ¿no?, le interesa bajar cifras, obviamente, y decir, como lo dijo ahora, este personaje que hoy está disfrutando a muy buen compás en los centros comerciales de Bélgica y que venga acá para encararle, ¿no?, cuando él esté aquí de vuelta, si es que regresa, si es que tiene cojones para regresar. ¿Qué os sucede ahora entonces? Que en ese mismo año la DINASED habla de que solamente hubo 4.481 denuncias en el 2014, que 4.056 están resueltos. Esto de resueltos hay que poner mucha atención, que es resuelto entre vivos y muertos, la mayoría vivos, otros muertos, y que lo que de veras en ese año 2014 había que investigar es solamente 425 desapariciones. Mientras tanto que la Fiscalía en ese mismo año asume casi el triple, porque está hablando de 1.373 personas que hay que investigar. Resumiendo este juego de cifras, con todo respeto y con todo respeto a los desaparecidos y quién sabe si a la memoria de los mismos, ¿de cuántos hay que hablar, José? En el año 2018, en este año, a ver, la Fiscalía General del Estado, atención, doctor Pérez Reina, que de paso más de una vez le hemos ido a visitar, y esperamos que su papel sea absolutamente diferente a la de ese personaje a quien tanto denostamos, que fue Galo Chiriboga. En este año, ellos hablan de 42.953 la Fiscalía General del Estado de desaparecidos. En el 2018. En el 2018, la entre Fiscalía. el año 2014 a la presente fecha. Atención. 42.953 Si deberíamos efectivamente de salir a la calle, hoy mismo hay que hacerlo. Esto es peor que una guerra. Exactamente. Exactamente. Eso significa que hay un promedio de 10.500 desaparecidos por año. Atención, Quito. ¿No dicen que con Quito no se juega? Con Quito no se juega, carajo. O si vamos a seguir jugando. Claro, le decíamos a ese economista, ¿no?, la gente que hoy marcha, esta murga tan impresionante de Retumba la Prole.
una murga de la talla del Boca Juniors de Argentina y de los equipos más emblemáticos de Brasil. Ni liga tiene, ni Barcelona, ni Emelec. Verá, le digo una cosa. A ver, desaparecidos, gente que de pronto se esfumó en el aire y que deben de estar ¿dónde? Que deben, no sé, buscarse cómo, estimado José, por favor. Desaparece hace más de 2 meses en el sector de la Armenia esta emblemática maestra, profesora. Que es uno de los últimos casos, La ¿no? Michelle Montenegro. A ver, aquí está, tenemos... mi querido Félix. ¿Cómo no? Vamos a ponerlo esto en... Porque El caso estamos de en Michelle, el ¿no es 29 cierto? UHF de Michelle. Sale. Y le estamos buscando. ¿Qué pasó con este caso? El 95% de la búsqueda lo hacemos los familiares, los amigos. El resto no tienen ni tiempo ni mayor experticia para la búsqueda precisamente de los familiares. Es la búsqueda más impresionante. Ustedes me darán razón, Quito, que no hay un parterre, que no hay un puente a desnivel, que no hay un poste donde ustedes este mismo afiche no lo han visto durante unos 2 meses esta parte. ¿Qué pasó con Michelle? Ella sale de su casa tipo 2 de la tarde. Una vez más sale de su ¿Hace cuánto casa. tiempo? Ya son 2 meses y medio. 2 meses y medio. Sale en plena luz del día. Y hasta ahora no regresa. Y hay una búsqueda de los familiares de sus padres que habla muy bien, ¿no? ¿Por qué otros no los buscan? ¿Alguien le vio? ¿Alguien dijo dónde se iba? ¿Qué pasó? Pistas concretas absolutamente no lo tenemos. ¿Ya? Más allá de una llamada de una cabina que es difícil y que de paso hemos rastreado a ver si es que hay unos... A ver, estas cámaras de videovigilancia que existen, lastimosamente, en esa zona, en esa parte no lo hay. Hay una llamada de un taxista que dice, sí, lo embarcaron, y hoy se saca. ¿Qué es lo último? Pero eso estamos todavía en neblina. Pero lo vamos a buscar. ¿Ya? Y no vamos a descansar hasta encontrar a Michelle Montenegro, y no solamente ella, sino a todos. A todos, absolutamente Porque todos. son 42.953, es impresionante. El caso de Juliana Campoverde, cuyo caso es un papá, el papá Absalón Campoverde. Ajá. Absalón Campoverde, ya que a mi costado derecho está aquí un abogado. ¿Cómo no? El quinto fiscal de la República le dice más o menos estas palabras. Señor Campoverde, mire usted esa ruma de carpetas que tengo entre vehículos robados, abillato, de todo ahí. Yo voy a poner todo para que el caso de su hija se resuelva. Yo tengo muy buenas pistas para esto. ¿Quién le dice? El fiscal. ¿Al Félix, padre? A Absalón Campoverde. ¿Ya? Y le va terminando. Pero mire, señor Absalón, le quiero pedir algo que es muy importante. La próxima vez que usted me visite, llégueme con una carpeta pesada. Buenos días, señor Campoverde. Nos vemos. Carpeta pesada. Carpeta pesada. ¿Y eso qué significa? Carpeta pesada, Con muchos documentos, con ¿entiende? muchos documentos, con muchos papeles, con... Bueno, eso entiendo, ¿no? ¿Y qué ha sido? La justicia se la compra. Se la La compra. justicia se la vende. ¿Pero por qué llegan ustedes a esa conclusión tan delicada? Se pierde todo. ¿Por qué llegan a Porque eso? las pistas concretas ¿Ya? en las que están señalados 2 pastores de una iglesia evangélica, y concretamente, atención sur de Quito, atención sector de la Biloxi de Quito, en esa iglesia de ahí, Oasis de Esperanza, hay 2 pastores. 2 pastores. Y la madre y el padre desde hace muchos años en esos plantones de la Plaza Grande, y a disgusto de este presidente ex, que hoy disfruta, ¿no? Y que me está viendo, que me mandaron a pegar, Félix. Y esto muy bien lo sabe Omar Simmons. A ver, ¿pero qué pasaba con estos pastores? ¿O qué Pasó. pasa con estos Es que lo pastores? decía también ella, ¿no? ¿Qué son las pistas para encontrar a esa Pistas persona? concretas, pistas ¿Por qué concretas. pistas? Porque hay Facebook, porque hay llamadas, porque hay cosas concretas como esta. Por ejemplo, en el caso de ella, Muy cortita en y donde concreta. el pastor le dice a la mamá de... El pastor le dice a la mamá... de Juliana, le dice más o menos estas palabras: hermana, sería una cosa celestial que mi hijo tenga unas nupcias celestiales con su hija. Eso es una bendición celestial divina. Pues bien, eso escucha la mamá. ¿Y eso qué tiene Y cuando que ver? regresa eso ¿Ya? a oídos de la hija de Juliana, Juliana le dice: no, mamá. No, mamá.
con el Señor. Nada que ver, mamá. ¿Cómo vas a creer? Ya. Y estas familias ¿Y qué que tiene- durante más de 10 años han asistido asiduamente a los ritos de esta iglesia, no asomó más. Se salieron de esa iglesia. Un mes después, Juliana Campoverde desaparece y hasta ahorita. Y el papá, el asambleísta Absalón Campoverde, y la mamá señalan a los dos pastores como culpables de la desaparición de ella. ¿Y qué hace la fiscalía? Y los más de 5 años de búsqueda del joven David Romo son otro símbolo ejemplar de lo que el amor de una madre puede hacer para hallar a su hijo. Son además la confirmación de cómo ciertos niveles policiales y de la fiscalía se entienden y operan para ocultar la verdad que temen y desde luego les da vergüenza. Toda la historia de un supuesto crimen atroz en una clínica medio clandestina del norte de Quito no pudo ser probada ante la justicia, y esto es muy importante. Fue descartada, pero allí quedan elementos o pistas altamente reveladoras. Por ejemplo, el cuento del crimen y sus detalles siniestros fue reportado por un agente policial que tiene nombre y apellido. ¿Se lo investigó a él? ¿A quién responde ese agente? ¿Y se va a hacer con ese caso qué? ¿O se lo va a premiar por su evidente imaginación literaria? ¿Por qué no fueron nunca investigados a fondo el chofer y el controlador del bus que ocupó David el día de la desaparición? ¿O lo que esta semana planteó el abogado Castillo, abogado de la familia, ¿por qué no se investiga a determinado nombre que sabe la verdad? Muchas preguntas, justamente con la presencia del doctor Milton Castillo, aquí, en esta entrega semanal. Doctor Castillo, muy buenos días, un gusto tenerlo por acá, bienvenido. En este día importante porque es un día de manifestación por el Día Internacional de los Desaparecidos. Yo recuerdo, doctor, que usted esta semana nos dijo a la prensa que hay quien sabe qué pasó con el joven desaparecido Romo. Y yo casi me caigo como condorito, le decía en esa entrevista. A ver, doctor, aclárenos ese punto. Tenga la bondad. Buenos días. Bienvenido. Gracias, Félix. Empiezo dando un abrazo a todos los familiares de los desaparecidos en el país y ¿Cómo no? mi muestra de solidaridad permanente a ellos. Mire, el desaparecido es aquella persona cuyo paradero último se desconoce. Así es. Y dentro del tema de David en particular, el último paradero que se tuvo de él fue cuando salió de la universidad hacia su casa. Luego hay un dato, la llamada telefónica que le hace su mamá a las 22:22 del 16 de mayo del 2013. Que prácticamente era una rutina entre madre e hijo. Exactamente, como vivían en aquel entonces hacia el sector de la mitad del mundo, él llegaba al redondel y su madre le iba a retirar en el auto. Pero claro, cuando desaparece, se empieza la investigación inmediatamente. Toma a cargo este policía que usted lo mencionó y gracias por hacerlo, Jorge Padilla Moyolema. Jorge Padilla Moyolema. Ojo con ese nombre. Sí, y la policía en general, junto con la fiscalía, empieza la investigación y en redes sociales empiezan a recibir mensajes de una señorita que se hacía llamar Marianela Almonacid. Que le decía a la hermana, a la mamá y a la que era entonces enamorada de David, que no se preocupen por David, que David estaba con ella y que querían ser felices, que no lo busquen, que él no va a regresar. Entonces se le hacía preguntas para evidenciar si es que eso era verdad y supuestamente le hacía que escriba a David esta persona. Y por lo tanto las preguntas que se le hacía estaban relacionadas a ver si es que sabía detalles de la vida familiar, de cosas que solo la familia podía saber. Y evidentemente las respuestas eran equivocadas. ¿El contacto de esta voz era con la mamá, el papá? Vía Facebook. Vía Facebook. Vía Facebook, ya sea con la enamorada, ¿ya? La ex enamorada en aquel entonces, de David, ¿ya? Con la hermana. David tiene una hermana menor y la mamá. ¿Y la mamá?
Claro, entonces con palabras como su bebé está conmigo, y fue durante unos 2 o 3 días aquello. La policía para aquel entonces había pedido ya las claves de las redes sociales de la enamorada, la mamá, etcétera, para poder monitorear de acuerdo a las técnicas investigativas que ellos desplegaban. Se investiga de dónde viene esa Marianela Almonacid, y se encuentra el IP, el número del computador desde donde se busca, desde donde se provenía la red social. Se logra identificar, digamos, el origen. Sí. ¿Ya? Y se va a hacer un allanamiento. Cuando se llega al allanamiento, la familia de esta señorita estaba muy atenta. Muy atenta. Familia de esa voz. De esa voz. Hasta ese momento, de esa alias voz. Marianela Almonacid. Y claro, se llega al hogar de una chica que en realidad se hacía llamar Marianela Almonacid, pero sus apellidos eran Terán Cajas. Terán Cajas. Terán Cajas. Y el papá de esta jovencita, en aquel entonces menor de edad, hoy es mayor de edad, dice que estaba advertido ya del allanamiento que se iba a hacer en su casa. Estaba advertido. Advertido porque el señor ministro del Interior y la señora ministra Lady Zúñiga ya le habían advertido. ¿Cómo es que sabían? Claro, porque el ministro del Interior tiene conexión con la policía, es el jefe. ¿Ya? Y claro, la madre de David le pregunta después a estos ministros que por qué hicieron eso. Y claro, ellos responden sin despeinarse que lo hicieron porque son gente amiga. Por eso le habrían advertido de que iban a hacer ese allanamiento. ¿Y qué gente amiga? Pues la niña, Terán Cajas, es hija de la ex asambleísta de Alianza País, Susana Cajas. Hija de la ex asambleísta. Efectivamente. Y claro, fueron a la policía a dar sus versiones. La niña dijo, ya la policía me dijo que diga. La policía me dijo que diga. La policía me dijo que diga. Que me han hackeado mi cuenta, que por eso alguien escribió lo que escribió. Y ahí quedó todo. Ya no se siguió con la investigación. En otras circunstancias, cualquier ciudadano habría sido apresado, procesado, investigado a profundidad. Totalmente. Pero estaba debidamente protegido por el sistema político imperante en aquel entonces, ¿verdad? Allí hay una línea de investigación que la policía jamás profundizó. Que quedó pendiente. Porque el IP de esa computadora daba a ese domicilio. Si es que habrían hackeado la cuenta, habríamos tenido otro número de IP. Totalmente. Técnicamente hablando, eso es así. Pero no hicieron nada. Ese es un punto de los que nos perturba profundamente y sobre los que habrá que investigar cuando tengamos a alguien que sepa investigar los temas de las desapariciones. José Padilla Moyolema. Jorge. Jorge Padilla Moyolema. ¿Qué nos dice ese nombre? Un personaje siniestro, un policía que debería estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a este proceso de asesinato, es el que inventó el tema de la presencia de David y los testigos que le habrían visto a David dentro de esa clínica de desintoxicación. Inventó. Sí, mire, David desaparece el 16 de mayo del 2013. Este señor empieza a investigar y el 7 de noviembre de ese mismo año, 6 meses después, reciben la policía por llamada anónima una denuncia de que habrían 17 muchachos dentro de esa clínica de desintoxicación contra su voluntad y siendo maltratados y sometidos a trabajos forzados. Entonces se inicia por una fiscal de nombre Jenny Morales un acto urgente, allanan la clínica, encuentran a muchachos que decían que estaban contra su voluntad, les investigan a varios de ellos. De los 17, 2 algo refieren de la existencia de David, los otros 15 nunca dijeron nada de que vieron o no a David. Les inician entonces a renglón seguido un proceso
por trata de personas a quienes estuvieron luego acusados de este asesinato. Y sale una sentencia el 30 de septiembre del 2014. En esa sentencia, el policía Jorge Padilla Moyolema, con otro policía de nombre Danilo Legna, acuden como principales testigos en el juicio de trata de personas y le dicen al tribunal: voy a tratar de ser lo más literal posible. Padilla dice: yo investigaba el caso de la desaparición de David Romo y por una fuente humana, entre mayo del 2013 y noviembre de ese mismo año, me dijo que le habían visto a David dentro de esa clínica de desintoxicación. El Tribunal Penal, que conoció la trata de personas, conformado por 3 jueces, Marcelo Narváez, Edmundo Sabaniego y Pablo Coello, no se pronuncia en media palabra sobre la desaparición de David. La fiscal de la causa, la doctora Tania Moreno, y no le dieron una respuesta ni a la familia ni al país sobre el tema de la desaparición de David. Se pronunciaron sobre la trata de personas, les sentenciaron a 2 años de prisión y ¡pum!, se declaró reservado el expediente de David Romo a finales del 2014 o inicios del 2015. Perdón. Bien, valen y muy importante todos estos detalles, doctor, pero aprovechemos el tiempo. ¿Por qué es importante, insisto, y con todo respeto, no por molestar, por qué es importante este nombre Jorge Padilla Moyolema? Porque es el policía que investiga la primera etapa de la desaparición de David. Y crea toda esta historia, con su parte. Exactamente. Ajá. Es el que luego, con esta sentencia del supuesto asesinato, tiene que ser investigado a petición de los propios jueces que conocieron la causa. Porque en este proceso se demostró que forjaron documentos. Exacto. Esos testigos que dijeron que David estaba allí, se contradijeron. Y las versiones estaban con firmas falsificadas. Se demostró la falsificación de las firmas. Y eso tiene que ser investigado. Eso tiene que ser investigado. Y tiene que ser este policía investigado junto con los fiscales que estuvieron en esta etapa en el proceso. Lo cierto es que de esto y más hoy habrá una marcha, una manifestación en Quito por el Día Internacional de las Desapariciones. Pero casos como este, estimado José, ¿caracterizan a todas estas desapariciones? A ratos da la impresión de que estamos exagerando, José, ¿o no? No, porque si nosotros entendemos una cosa, y mi total admiración a Luz Helena Arizmendi, a ella, eso fue posible. La madre de los hermanos Restrepo. Usted recordará cuando el pueblo desbordó la Montúfar. Y cuando Rodrigo Borja se vio obligado a cerrar el SIC, a quien Pedro la dijo el camal humano. Si estos casos como los narra Milton, y todos estos más de 40.000 desaparecidos, que llegan, unos asoman, otros ya no asoman, y hay 662 cuya cosa, la estadística está que no hay edad, no hay absolutamente nada, son parias de una sociedad como esta, que no se sabe absolutamente nada, son datos estadísticos, hay 662 de ellos. Entonces, ¿qué hace esto? Como la mayor parte de los casos de desaparecidos son mujeres, exactamente en 69.22%, de mujeres de entre los 16 a los 22 años. No hace otra cosa que el pueblo organizarse. ¿Y el pueblo cómo se organiza? Formando una organización emblemática, luchadora, radiante, que es Luna Roja, que hoy van a estar en la tarde. Si la mayor parte de las mujeres son golpeadas y hay femicidios, y esto pasa a los feminicidios, algo hay que hacer. Por eso es que las mujeres, si van viendo el descalabro, ¿no es cierto?, moral que existe, vamos a decir, con esto de las iglesias en general, si existe una policía que al contrario, vean el papel que está jugando, el pueblo no tiene otra cosa que luchar por sus propios intereses. Por eso el pueblo sale también en la tarde de hoy de una manera esplendorosa. La gente de Asfadeg, el bloque legendario. ¿Desde dónde y a qué horas, José? Ten la bondad. Nos vamos a concentrar a las 3 de la tarde en este parque Julio Andrade, el parque que queda junto a o cerca a la parada del trole de este mercado importante, del mercado de Santa Clara. ¿Y de ese parque, de ahí iremos al centro, me parece. Va a haber la representación 3 de la tarde, gigante el día de hoy, de Michelle, porque sus amigos... De todas estas personas. Vamos a ir el lunes a clases y la maestra no hay, ¿no? No hay la maestra.
la maestra tan querida, porque por eso se explica la cantidad de gente buscando. No hay, yo no sé, pero ya vamos de lunes a clases y la maestra no asoma. Bueno, entonces vamos a salir con el COVIDEFEN, sale ASFADEC, sale el Bloque Proletario, todos marchamos aquí hoy en la tarde con la ayuda del pueblo que entiende que a pesar de que no tiene un lazo consanguíneo inmediato, cercano, se entiende que ese desaparecido es también su hermano. Y aunque tenga otro apellido, tiene que salir y tomar con fuerza. Tiene que ser una marcha de enorme fuerza, de enorme contundencia. Finalmente, doctor Castillo, tenga la bondad. Yo, a propósito de esta marcha, quisiera sugerirles que a quien se le pida explicación, en primer lugar, es a la propia DINASED. ¿Lo uno? Ellos... Porque ellos son los representantes del Estado frente a la gente y los que generarán responsabilidad estatal en todos los delitos de desaparición forzada. Ellos, principalmente ellos. La DINASED. La policía. En el caso de David está clarísimo que el general de la DINASED... Pero ellos vienen en un segundo momento. Pero también. Evidentemente. O sea, todos tienen responsabilidad aquí. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Al doctor Milton Castillo, a José Rodríguez. Ya saben ustedes, hoy tarde van a ver una marcha en las calles de Quito por esto de los desaparecidos. Y se preguntan por qué. Simple y gravemente por todo esto. 40.000 personas que desaparecieron como en el circo que sale el mago y desaparece los conejos. Aquí son gentes. Y lo más grave, que tienen detalles como los que nos reveló nuestro invitado Milton Castillo, y también gracias a José Rodríguez. Pero venimos con más porque hay preocupación en el Conservatorio Nacional de Música. Ya les contamos por qué. Esto es De 8 a 9 con Félix. El programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. El cambio de nombre a veces es mucho más grave e importante de lo que se imagina.
y sobre todo cuando se trata de instituciones emblemáticas como el Conservatorio Nacional de Música. Por aspectos de orden legal, por el cambio de la norma, el conservatorio pasaría o pasa a denominarse colegio, y allí una serie de cambios, inclusive de formación, de educación, académicos, pero mucho más, porque todo eso estaría afectando a un conglomerado importante de familias, de madres, de padres, de hijos, lo cual, a partir de este momento, lo recetamos aquí, en las dos frecuencias de sucesos. Acortemos el tiempo y ganemos el mismo. María Augusta Villasís, presidenta del Comité de Padres de Familia del Colegio Conservatorio Nacional. Empezamos por allí. Luego estamos hablando con Jessica Salcedo. Ella es una de las madres de familia de todo este caso. ¿Por qué este cambio de nombre? Yo creo que con la pregunta básica, ¿por qué el cambio de nombre de conservatorio a colegio causa tanto problema y qué tipo de problema? María Augusta, buenos días, bienvenida. Buenos días, Félix, muchas gracias por esta oportunidad de exponer nuestras inquietudes a la ciudadanía. Bueno, el cambio de conservatorio a colegio de artes se da ya a partir del año 2015, a partir de un acuerdo ministerial. Los conservatorios en realidad son instituciones que tienen nivel de educación superior en la historia de nuestro país. Esto queda registrado desde el año 1870, cuando García Moreno le fundó al conservatorio y le quedó registrado en un diario que se llamaba El Nacional. El registro oficial todavía no existía. Por eso decía yo que el conservatorio pues es una institución emblemática, tiene mucha trayectoria, tiene mucha historia. Por supuesto. El objetivo de crear un conservatorio nacional en nuestro país era para formar niños en música y entregar profesionales en música. Ese era el objetivo. Ese fue, digamos, la raíz, la concepción del conservatorio. Así es. Nos saltamos, si es que cabe el término y con todo respeto a los años, ¿y qué pasa en el momento actual? A ver. Luego, más adelante, ahora en el año 2015, se hace un acuerdo ministerial. 2015. A nivel de Ministerio de Educación. El acuerdo ministerial es el número... se llama así, Mineduc ME 2015-00065A. Con este acuerdo ministerial se cambia a los conservatorios de institucionalidad. Se le cambia de conservatorio, públicos y privados, de conservatorio a colegio de artes. Este cambio trae como consecuencia el cambio en el título, en la calidad académica, y desde luego a nosotros sí nos afecta mucho. ¿Por qué razón? A ver, entremos en ese tema, por favor. Porque este acuerdo ministerial se lo aplicó con una nueva malla curricular, y esta nueva malla curricular se aplicó retroactivamente. Al hacer este cambio, los niños que se encontraban en el bachillerato técnico que anteriormente existía, los niños fueron retrocedidos en 1, 2 y hasta 3 años. Prácticamente las instituciones como conservatorios, como Ministerio de Educación, no respondieron ante una nivelación con los niños, simplemente retrocedieron los años y a los niños les hicieron asumir esta pérdida, que aunque no refleje como pérdida de año, fue un retroceso. Esto afectó a una gran cantidad de niños y eso fue lo que nos llevó a nosotros a hacer este tipo de reclamo. Cuando acudimos al Ministerio de Educación, propiamente no dieron una respuesta oportuna. Finalmente, la última respuesta que nos dieron, y fue por parte del distrito, nos indicaron que esto se había hecho en una forma, en legal y debida forma. Cosa que no lo comprendimos porque realmente no era moral que esto hubiera ocurrido. Al suceder esto, nosotros sí nos quedamos con la consigna de emprender alguna manera, encontrar una forma legal de poder reclamar por esta situación. Y así fue como llegamos a encontrar los documentos y descubrimos que habían hecho un cambio fatal en los conservatorios. ¿En qué sentido fatal? Le muestro. Antes de esto, el conservatorio, como le decía, tiene su historia. Sin embargo, en el año 2000 fue reconocido, aquí está el documento, por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP. Este es el número de registro, el 17093, en el nivel tecnológico.
Con este registro en el CONESUB, los niños tenían... Porque con este registro el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUB, vista la documentación presentada por el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de Quito, le otorga el siguiente registro institucional. O sea, hay un registro institucional del conservatorio. Exacto. El ¿Ya? conservatorio fue reconocido como una institución de educación superior. ¿Y con eso? Mira, desde todos sus niveles, desde el propedéutico, nivel inicial, ¿Ya? y así pues llegando al nivel técnico, que era a los 14 años. Luego, posteriormente, el nivel tecnológico a los 18 años. ¿Ya? Y además había un convenio con la Universidad Central, en el caso de Quito, en el que los niños obtenían su título de licenciatura a los 21 años. Este era un convenio que estuvo vigente hasta el año 2010. Ya. Esto de cambio, realmente al analizar toda esta documentación, es porque se vio un cambio en un intento de cambio en la visión de la educación musical del país, puesto que esto es un conservatorio y así fue creado. Sin embargo, la nueva visión traía consigo de que ahora fuera la primaria, la secundaria y la parte superior fuera la universidad de la parte musical, con otra visión en la que la parte inicial hasta el bachillerato quedaría convertida en colegio de artes articulado a la Universidad de las Artes. Todo un laberinto de cambios que, de alguna forma, ¿cómo afectan a los estudiantes? Buenos días a Jessica Salcedo, quien también está aquí. Buenos días. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo les afecta a ustedes como familia? ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes? Verá, nosotros, cuando yo matriculé a mis hijos, en primer lugar, yo les matriculé en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Usted les matriculó en el Conservatorio Nacional de Música? Música. 2 hijos. 3 estudiantes, hijos, ¿ya? Los cuales los 3 fueron afectados. Imagínense que cuando yo les matriculé primeramente eran solo 8 años de estudio. ¿Ya? Y resulta que ahora tienen que estudiar 11 años. Desde los años, bueno, uno dice, mientras uno estudia más, dice, adquiere más experiencia. Exacto, ese podría ser el argumento, ¿no? El argumento. Pero en realidad, cuando yo matriculé a mi hijo, por decir el más pequeño, en corno francés, en la antigua malla existía el instrumento. En esta nueva malla se supone que mi hijo debe tener 12 años cumplidos para recién poder coger el instrumento. Es decir, que él tiene que estudiar 5 años en el conservatorio, solo solfeo. No podría ingresar a ninguna banda, ninguna orquesta, a nada. ¿Qué niño va a hacer eso? Prácticamente desaparecieron un instrumento sinfónico necesario para las orquestas. Desaparecieron un instrumento y ahí vamos entrando en el problema. Ahí vamos entrando en el problema. Yo le pago clases particulares a mi hijo desde el inicial, digamos, y por eso él es parte de banda, una banda infantil. Pero en realidad el instrumento, dice, tu niño tiene que tener 12 años. Pero ¿qué pasó cuando se dieron cuenta que no sabían qué hacer con mi hijo? Estaba matriculado en el conservatorio, cuando se convierte en colegio de artes, mi hijo era un problema. Claro. Era un problema. Claro, Entonces, claro. el problema es mi hijo, más no la institución. Tengo 2 niños más, que el uno se va a graduar del bachillerato general unificado 2 años antes de poder graduarse en el Conservatorio Nacional de Música. Es decir, que tendría que ir 2 años más para obtener un título de bachiller complementario, Todo un laberinto. que no le sirve ni para trabajar, ni para entrar a la universidad, para nada. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de los 11 años? ¿Y el tercer hijo? El tercero se va a graduar 1 año después. Él es el mejor de los casos. Imagínense. Entonces yo digo, ¿dónde está la ganancia de los 11 años si ya no tenemos un tecnológico, una licenciatura a los 21? Mis hijos han perdido. Un bachillerato complementario. ¿Complementario a qué? ¿De cuántos jóvenes, de cuántas personas estamos hablando en este caso? Por favor, María Justa. Sí, bueno, en el Conservatorio Nacional de Música de Quito actualmente son 706 706 alumnos. estudiantes en este momento, en el año Estudiantes. pasado. Los que se han ¿A los que matriculado afecta todo este esto? año, no, exactamente. Bueno, Porque todo es este realmente un problema, laberinto esto, ¿ah? sí, todo este problema, la problemática inicia en el año 2012. ¿Ya? Realmente. Ajá. Esto inició en el año 2008, cuando vino la nueva visión. Iniciaron con una intervención a los conservatorios y en 2008 intervención. una intervención. A partir de esa época ya venía la visión. En el 2000 se despidieron a los maestros y bueno, más bien dicho, les pusieron sobre la mesa o el conservatorio o la orquesta sinfónica. Los maestros de la orquesta sinfónica eran los maestros de los niños. Hoy no.
Ellos les dijeron estas opciones, entonces ellos dijeron me voy con la orquesta porque en la orquesta pagaban mejor, obviamente, pero no había esta posibilidad. Sin embargo, que en educación superior, como hemos sido reconocidos, como estamos demostrando, sí se permite esto. Porque la persona que está en ejercicio profesional puede ser el maestro de los niños a nivel superior. Sin embargo, como ahora la CENESID dice que solamente puede ser a partir de los 18 años, ya los niños no entran en CENESID. Entonces les dejan con el Ministerio de Educación. Pero ahí se divide al conservatorio y se le causa un daño tremendo. Porque el conservatorio es uno solo, es una sola visión. Entra un niño, sale un profesional. ¿No? Se supone. Y es la forma en la que se concibió. Sin embargo, cuando se le fragmenta el conservatorio, en el año 2012 se forma el Conservatorio Superior. Conservatorio Superior. Tomemos en cuenta algo más. En el año 2008 hubo la Asamblea Constituyente en Montecristi. Ahí se quedó bien establecido en la Constitución del Ecuador, en el artículo 352, que los conservatorios deberían estar, ¿en dónde? En la educación superior. Le voy a dar lectura. Por favor. Dice, el artículo 352, el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados. Esto está concebido en la Constitución. En la Constitución del Ecuador. Con lo cual entramos en un problema constitucional. Eso, exactamente. Ningún acuerdo, ninguna resolución puede estar opuesto a lo que indica la Constitución del Ecuador. Aquí dice esto, se estaba cumpliendo del año 2000 al año 2010, que estuvo vigente lo del CONESUP. Sin embargo, a partir del año 2012 comienza este problemita y se separa al conservatorio. Se manda al superior desde el nivel tecnológico, pero con una diferencia, que ahora ya no eran los niños de los 14 años que entraban al tecnológico, eran a partir de los 18. Entonces, queda un grupo de niños de los 14 a los 18, 13 a los 18, o sea, 4 o 5 años, sin estudiar. Esa fue una violentación a los derechos de ellos. Impresionante. Y frente a esto, las familias, ¿qué hacer frente a esto, doña Jessica? Bueno, hemos tratado, hemos hablado con las autoridades, hemos ido al distrito, hemos ido al Ministerio de Educación. Que se respeten los derechos de nuestros niños. Que nosotros de matrícula, que ya estaban estudiando y que se les permita por lo menos culminar. Exactamente. Y que tomemos los cambios. Exactamente. Y que no vengan estos magos de la noche a la mañana a hacer cambios que perjudican a tantas familias. Eso era lo que pedíamos, o mínimo una nivelación. Claro. Para que no se vean afectados. ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Qué reacción ha habido de las autoridades? Hemos ido hasta la presidencia a dejar una carta. ¿Hasta la presidencia de la República? Sí, hemos ido. 3 cartas a hemos dejado 3 cartas. ¿En qué sentido? A ver, por favor, María Gusta. Hemos hecho varias gestiones. La primera, obviamente, fue primarias. Fuimos primeramente al rectorado de la institución, el cual había manifestado que no había ningún perjuicio. Sin embargo, yo sí sentía el perjuicio. ¿Cómo no va a haber perjuicio? Pues entonces, demostrando los propios padres. Exactamente. Ajá. Entonces, como no, bueno, ante esto ya vamos para el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, sinceramente, no nos tomaron asunto. Es como que hubiera sido algo muy sencillo y no nos atendió la persona indicada. Luego fuimos al distrito porque se posesionó una nueva persona y pudimos hablar con ella y nos dio acceso. Sí, ella nos escuchó. Podemos decir eso. Fue una persona que por primera vez nos abrió el espacio y nos escuchó completamente lo que habíamos indicado. Ella desconocía el tema, desconocía todo del conservatorio. Nos pidió un tiempo. Sí, se tomó el tiempo, lo estudió, revisó, nos llamó. ¿Y qué pasó? Y nos dijo esta respuesta. Que lamentablemente, mamitas, esto fue hecho en legal y debida forma y si se refieren a este tema es todo lo que podemos decir como Ministerio de Educación. ¿Les dio esa persona la respuesta de que se fue reformada la Constitución? Y por porque esto es un principio constitucional. ¿Esto fue reformado o está vigente? Esa parte esto está vigente, este acuerdo. Entonces, la enmienda constitucional nunca fue realizada. Simplemente se hizo porque en 1970 el conservatorio pasó a estar bajo el Ministerio de Educación. Bueno, en 1945, hablamos un poquito, el doctor José María Velasco Ibarra pone a los conservatorios ya en la Constitución, en el registro oficial, le pone adscritos dentro de las universidades de cada ciudad. Es decir, el de Quito con la Universidad Central, en Loja también con su universidad, en Cuenca, etc. Pero en 1970
se les retira de las universidades porque hay problemas políticos. Bueno, antes existían unos problemas políticos terribles, especialmente en la central, y el conservatorio incluso estuvo a punto de desaparecer. Entonces, para proteger al conservatorio, le trasladaron al Ministerio de Educación. A partir de 1970, hasta este entonces estamos en el Ministerio de Educación. Sin embargo, al estar ahí tanto tiempo, tal vez sí tenían la autoría y la rectoría y dijeron, pues aquí hay que hacer este cambio, y simplemente lo hicieron desde el Ministerio de Educación, sin tomar en cuenta la Constitución. Entonces fue ahí donde se radica el problema. Y ahora, como familias, ¿qué hacer frente a todo esto? Doña Jessica, por favor. Bueno, nosotros estamos reclamando. Sí, esperando que el señor presidente nos escuche, que nos escuche. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes piden como padres de familia? Concretamente y en sencillo. A ver, una vez que hemos explicado todo este laberinto, ¿qué es lo que ustedes piden como padres de familia? Que se respeten los derechos de nuestros niños, que se respete la Constitución que fue ratificada en Montecristi en el 2008. Es todo lo que queremos. Por ahí podríamos concluir esta parte, este pedido. Prácticamente sí, pero aquí hay algo más. Muy cortito, se nos termina el tiempo. Claro que sí. Mire, este de aquí es el registro oficial de 2 de agosto de 2018, donde se hace la nueva reforma a la LOES. En esta nueva reforma, gracias a Dios, ya se reconoce a los conservatorios como instituciones diferentes a las universidades, institutos, etc. Esto es del año 2018. 2018. Acaba de ponerse en el registro oficial en este mes que estamos terminando ya, pero se pone en el registro oficial, pero únicamente se considera al conservatorio superior, es decir, desde los 18 años. Lo único que falta considerar aquí, para que puedan actuar todas las otras instituciones operativas, sería que consideraran a las demás partes del conservatorio, es decir, desde el nivel propedéutico inicial hasta el bachillerato también en el superior, con una sola rectoría para que pueda nuevamente funcionar con una sola visión y no con una visión de educación media y otra visión que a la final no saben tampoco el superior dónde ubicarse, porque el superior no tiene sentido si no hay un inferior. O sea, no tiene razón de ser. Entonces tiene que nuevamente volver a encaminarse su visión y volver a reestructurarse. Y creo que es la oportunidad para que las autoridades ahora se sienten sobre la mesa y ahora sí pongan una estructura que le favorezca al conservatorio y a los niños músicos del país. Ojalá así ocurra, porque me da la impresión, después de haber escuchado todo este laberinto, he tratado de localizar también todo este elemento y cada vez más que iba leyendo me iba confundiendo más, y no se diga el público. Pero qué bueno que lo digan ustedes mismos, porque lo que aquí hay es clarísimo. Se hizo se pretende hacer una reforma sin consultar pues a los padres de familia. Qué cosa tan terrible, sin decirles, vean, van a ocurrir estas cosas con sus hijos. El momento en que simplemente imponemos, estamos hablando de otra cosa. Y ojalá la autoridad, ojalá el propio presidente de la República, porque como nos dicen nuestras dos invitadas, han enviado correspondencia al propio mandatario, y ojalá por allí se tomen las medidas del caso. ¿Para qué? Para respetar lo que fue el inicio de todo esto, un proceso de formación que a medio camino le quieren dar un giro de 360 grados y aguanten. No es que aguanten, porque hay gente que hay que respetar, y por más sabios que sean en música o lo que sea, esto tiene que ser motivo de opinión. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a estar muy pendientes y abiertos aquí, porque estas cosas son las que afectan al público, a la comunidad, a la gente, que debe ser la primera en ser consultada. Vamos a estar pendientes. Por hoy, muchísimas gracias a nuestros amables oyentes televidentes. Recuerde usted que más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito están ya en plena operación. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. A nuestros invitados, gracias, pero sobre todo a ustedes por la siempre deferente atención. Dios mediante, hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.